recording is on. No sé si decirte hacer prueba, porque al final lo peor del otro día fue hacer las putas pruebas. ¿El qué? Que no sé si decirte hacer alguna prueba, porque lo peor que pasó es hacer las pruebas y al final lo que funcionó de puta madre fueron las pruebas. Pues hacemos una prueba larga de 1 hora o de 3/4. Otra. A ver, espérate. Bueno, tiramos y ya está. Yo me imagino que llegarán los críos y mi mujer en un momento dado, así que nos va a quedar muy como aquello de la BBC que entraba un... Bueno, es que ya te digo, pensaba hacer en la sala, de repente ha sucedido de todo también, y bueno, es lo que hay. Bueno, vamos haciendo y ya está, y lo que salga. En 45 minutos intento, ¿vale? Y Guay. así, ¿vale? Así no se ve la cama de mi hija, que estoy en el cuarto de la niña, pero bueno. Bueno, muchas gracias Vamos a empezar. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Tratamiento Infame. Hoy empieza una nueva aventura y empezamos con un invitado de excepción, Nata Lasalle, de Outsider. Fuerte aplauso. Gracias, gracias. Outsider, una editorial revolucionaria, una editorial que cumple 10 años más uno. Y para celebrarlo han sacado esta revista maravillosa, 11, con la que cuenta con todo el plantel de firmas que han colaborado en la revista. Bueno, Ata, ¿por qué 11? ¿Qué es 11? Bueno, pues buenas tardes, noches, días, lo que sea. 11, bueno, pues es una especie de celebración, una excusa, algo que llega con retraso, es un almanaque a modo eso, de revista de historietas, con colaboraciones de todos los autores que han hecho algún libro en Outsider. Y bueno, pues eso, con ese formato así un poco guayón, ¿no? De un poco más grande, con un papel sustancioso, tinta potente y tal. Y bueno, pues eso, historietas cortas con colaboraciones pues de todo Cristo. O sea, tanto los autores extranjeros han hecho material específico para la revista como los de aquí. Entonces, bueno, pues es eso, 112 páginas de material inédito, pues con todo ese rollo que tienen las revistas, ¿no? Que va saltando de una historia a otra como eso, pues diferentes voces, ¿no? Un rollo así como de charla de bar, ¿no? Que tiene ahí como una cosa que te retrotrae a esos rollos así, pues, de cuando había revistas, ¿no? Que es una cosa tan... Cuando fuimos los mejores, ¿no? Que cantaba Loquillo. ¿El qué? Cuando fuimos los mejores, que cantaba Loquillo. Seguimos siendo en nuestro círculo geriátrico, nadie cuestiona nuestros valores. Esas capacidades. ¿Por qué 11? O sea, también es singular, como una condena, 10 más 1. Bueno, en realidad era eso, cuando hicimos los 10 años que decidimos hacer como festejo a todo rabo y nos creíamos que podíamos con todo y era hacer festivales y conciertos y tal. Y también íbamos a hacer una revista del 10º aniversario. Y nos atropelló un poco, porque todo este rollo de los festis que montamos en varias ciudades y tal, pues era muy guay, pero era una aspiradora de energía, tiempo y todo que era por encima de nuestras previsiones. Así que la revista, en un momento dado, cuando vi que nos íbamos a chocar contra un muro, pues escribí a todo Dios pidiendo disculpas de... Habíamos quedado para los 10 años, pero ya va a ser para los 11, lo cual pues da así como que respiras otra vez y tal. Y bueno, y al final era como una excusa guay para seguir celebrando y también así un poco en plan filosófico, metafísico, como que te das cuenta de que, hostia, que todo es digno de celebrarse, ¿no? O sea, que, hostias, es que 11 años, o sea, 10 es la hostia, ¿no? Pues 11 es la hostia plus, ¿no? O sea, que solo el seguir haciendo un poco este tipo de movidas con razonable repercusión y que pueda seguir esto caminando y tal, es muy digno de merecer un homenaje. Así que bueno, por eso es 11, ¿no? Porque llegamos tarde en el fondo, pero bueno. Sí, bueno, en la dedicatoria, en la introducción, comentas precisamente a esto, un poquito lo que estás diciendo. Pintamos, leemos, compramos entrados y apoyamos a nuestros camellos culturales. Somos los guardianes de la última frontera.
Sigue visitando tugurios molantes, leyendo mandanga sustanciosa, haciendo lo que le dé la gana y apoyando lo que no quiera echar de menos. Realmente da la sensación que todos valoramos algo hasta que lo perdemos, ¿no? Sí, bueno, es un poco eso, o sea, el darnos cuenta de que de alguna manera la escena cultural la mantenemos entre todos los que participamos en ella, leyendo, creando, consumiendo, viendo, yendo al cine y a conciertos y eso, y leyendo tebeos y cogiendo libros en la biblioteca. O sea que al final que es una cosa que está en nuestra mano, el mantener todo esto medio en marcha y bueno, creo que en ese sentido te da un poder de la hostia. O sea, que realmente somos nosotros los que mantenemos vivo el panorama cultural independiente, así que bueno, no asistimos a ningún drama, todo lo contrario, ¿no? Tenemos todo el poder para hacerlo crecer. Uh-huh. Vamos a contar un poquito cómo empezó Outsider. En tu caso tienes dos ramas. Por una parte, desde muy jovencito colaboras con el fanzine más que lleva 35, 36 años, ya no sé cuántos, en activo, el Temeo, y posteriormente desarrollas una floreciente carrera dentro del mundo del diseño y la publicidad. Después, en un momento dado, decides que tienes que hacer tu propia editorial. ¿Cómo surge la necesidad de hacer Outsider? Bueno, pues como dices, un poco de la mezcla de esas dos cosas, ¿no? Yo empiezo a hacer fanzines con 14 años, en el Temeo empiezo a publicar en el 88, 89, que es una barbaridad, y bueno, pues eso quieras que no te hace estar metido en este mundillo editorial de una manera más amateur, pero que te da pues una especie de conocimiento, una experiencia de esas cosas que te crees que no te van a servir nunca para nada porque es como un hobby, ¿no? Pero por gota a gota, ¿no? A mí me gusta aprender así las cosas, como por ósmosis, sin esfuerzo ninguno, ¿no? Que te va llegando el conocimiento sin que tú hagas, ¿no? Que sin estudiar una carrera, ¿no? Decir, hostia, digo, ya ahora sé algo de esto y no he hecho nada por saberlo, eso es de puta madre. Y bueno, y luego en paralelo lo que dices tú, pues laboralmente pues curraba en agencias de publicidad y tal, hasta que decidí que no. Y bueno, la mezcla de esos dos conocimientos y luego por un lado eso, el temeo en un momento dado parecía que iba a dejar de sacar álbumes, la sensación de que había mogollón de autores que me gustaban muchísimo, principalmente pensando en autores guiris, y que nadie estaba publicando aquí, pues, hostia, me pareció como una cosa que se puede probar a esto. Y nada, mandé un par de mails a Kaz y a algún otro y tal, y fue como muy, muy sencillo. O sea, realmente tampoco había una vocación de montar una editorial, sino de sacar, pues eso, algún libro. Y luego, bueno, la inercia parece como que va dando forma a las cosas. Uh-huh. En este caso, que publicas la serie Submundos, entre otras, y hace la portada de la revista, y otra serie que publicas es Cowboy Hank. Ahí vemos la calidad con la que, claro, empiezas a destacar frente al panorama editorial porque publicas material underground o un poquito menos comercial con una edición lo más preciosista posible. Sí, bueno, era ese rollo de decir, o sea, ¿cómo es posible que estos autores que en todo el mundo son reconocidos en el underground no estén editados en castellano? O sea, era como decir, hostia, no puede ser. Y realmente es que nadie les había tirado ficha. O sea, Kaz había publicado, pues en los tiempos del Makoki sacó alguna página. Nosotros somos los muertos también sacaron un par de páginas suyas. Pero bueno, era como que no existía aquí y en Estados Unidos era un tío que estaba a la altura de Daniel Klaus y de Peter Baggy, de Tony Millionaire, Johnny Ryan, o sea, era como un poco de esa vasca y aquí por la razón que fuera no sé, igual era eso porque el tío trabajaba esos formatos tan cortos y en España parecía que ya las tiras no se sostenían, ¿no? Y que había que dar como otro formato, no lo sé. Y con Cowboy Hank, pues un poco igual. O sea, un tío que en Europa era un personaje absolutamente reconocidísimo
Y aquí yo creo recordar alguna tira suelta en el Víbora, en algún número desperdigado, pero como algo anecdótico, que también es muy raro, ¿no? Que de repente de un tío saques una tira ahí, yo qué sé. Y bueno, eso era un poco lo que decías, ese era el motor de montar la editorial. Y luego también eso, el presentarlo con un formato un poco importante, o sea, tanto por estar a la altura del contenido, como mi teoría es como que parezca que la apuesta tú te la crees, ¿no? O sea, que creo que, hostias, digo, no, voy a sacar un autor americano, que en el fondo aquí no lo conoce nadie, pero yo digo que es reconocido mundialmente y dices, hostia, pues preséntalo como si lo fuera, ¿no? O sea, yo creo eso, que hay una cosa entre continente y contenido que tiene que haber cierta coherencia a veces, ¿no? Para que todos lo recibamos con la importancia que tiene y tal, ¿no? Que aquí además el humor hay como una tendencia siempre a mirarlo un poco con desdén. No sé por qué el humor parece como que es una chorrada, una cosa menor, cuando en realidad es casi uno de los registros más complicados de hacer bien, ¿no? Porque ahí sí que no lo has entendido, no. O sea, o es divertido, tiene gracia o tal, o no tiene, ¿no? Entonces no vale el rollo este, no, es que este triángulo no lo has entendido tú, que representa la evanescencia de la vida. No, hostia, esto Si es... no hay risa, no hay... Se acabó. Entonces, pues, te digo, era un poco el darle esa importancia y ese peso. Ujú. Bueno, de hecho, estamos hablando de dos características fundamentales de Outsider. Una de ellas son los formatos. Desde el primer momento prestas especial atención a cómo se presenta el contenido. Una de las primeras apuestas, un poco la presentación en sociedad, son las cajas. Una primera caja roja y así hasta cuatro en las que vas introduciendo pequeños cómics, mini cómics, con lo más granado de la esencia alternativa estatal. Sí, era un invento exótico que me imagino que casi nadie conocerá porque hicimos 500 de cada, con lo cual pues solo hay 500 individuos que puedan conocer este asunto. Y eran unas cajitas de cartón de caja de pizza que iban tampografiadas, se hacían 500 unidades numeradas y dentro llevaban cada una 16 tebeos, si no recuerdo mal, menos la última que llevaba 20 y eran pues la numeración era cromática, uno era el número rojo, número verde, número marrón, número negro y los autores hacían historietas que tuvieran que ver con ese color. Entonces realmente pues era un invento bastante exótico porque eran mini tebeillos enanos de pues eso más pequeños que unas 6, o sea, una cosa bastante microscópica, pero así todo daba para tener sus historias creo que eran de 12 páginas, sí, creo que sí. Bueno, y realmente era eso, era una puesta en escena un poco especial, también pensando en que era lo primero que publicaba y entonces la sensación de que nadie te va a hacer caso, que todo se va a desintegrar entre el mogollón de material que hay en las tiendas de TVOs. Y bueno, y fue una especie de decisión. Luego también un mogollón de gente te decía, pero es muy mala idea, no, los libreros no van a saber dónde poner eso, no les encaja en ningún sitio y tal. Digo, ay, hostia, yo qué sé, macho. O sea, bueno, fue eso y bueno, tampoco no fue ni muy bien ni muy mal, porque como eran 500, pues también de alguna manera, pues en un momento así. Pero bueno, sí, funcionaron, salieron muy rápido y lo que dices, el interés pero también un poco como o sea, tanto porque te vean como por divertirte tú, ¿no? O sea, o por hacer cosas que no está haciendo nadie, porque para hacer lo mismo que está haciendo otro, pues, chico, pues ya lo hace otro y seguramente de puta madre o mejor que tú. Si no lo hace nadie, pues tienes ahí como, nadie puede decir que está muy mal, ¿no? Pues como mínimo es otra cosa. Sí, hablábamos de dos aspectos fundamentales y otro es el humor. Comentabas antes cómo hay los nombres del temeo con lo que has crecido, te los traes a la editorial y reivindicas también su espacio. Yo creo que en la editorial se reivindica sobre todo nombres como Furillo, bueno, el humor del temeo, para quien no lo conozca, es humor pues un poquito grueso, tirando, ¿no? Humor marrón tirando a oscurillo. Y con ediciones como nosotros llegamos primero, vemos la capacidad de Furillo, muy acostumbrado al chiste de una o dos páginas, hacer una historia, una novela gráfica en el que deja a Tony LeBlanc en pañales. Bueno, había una película de aquellos tiempos en los que los astronautas españoles llegaban antes o pretendían llegar antes a la Luna. Sí, bueno, el
caso de Furillo es de las cosas que le dan sentido a la editorial, ¿no? O sea, el haber podido publicar, yo creo que 5 obras suyas y, entre otras, nosotros llegamos primero, que yo no sé si él también está sorprendido por el resultado, ¿no? Porque es una novela que habría encajado en mogollón de editoriales de verdad, que digo yo, ¿no? O sea, que tiene fuste, tiene chicha, tiene una trama razonablemente enrevesada, tiene su humor bestia, ¿no? Más dosificado seguramente que en otras historias. Y bueno, de hecho fue nominado a Mejor Obra en el Salón de Barcelona, que era como absolutamente impensable también dentro de ese humor tan, como dices tú, tan grueso, ¿no? Pero sí, y el humor es verdad que es una de las características de la editorial. No es el plato único, pero sí es verdad que abunda. Ujú. Un humor un poco, pues, como el de Irene. A ver, que no me va a salir ahora el apellido, voy a ponerme las gafas de señor mayor. Irene era Márquez, ¿no? Sí, Márquez, sí. Irene Márquez, que también haces una preciosa cajita, tipo construyendo historias de Chris Ware, pero en este caso se puede leer, incluso divertirte con ello, que es una novedad bastante sustanciosa. Sí, bueno, yo no tengo nada en contra de Clearwater, pero más allá de eso, sí que era una reivindicación del humor y de que está a la altura de cualquier otra cosa, entre comillas, seria, ¿no? Que parece como que determinados formatos o determinadas presentaciones pues están vetadas, ¿no? Que el humor tiene que ser algo menor. Eso por un lado. Y luego por otro, pues también hablando con Irene, recuerdo que ella tenía la sensación de que todo su trabajo era muy dispar, que no encajaba una cosa con otra y esto no puede ir en el mismo libro que esto otro, tal. Y a mí me gustaba todo y quería camelarla y convencerla para hacer algún tipo de invento en el que recopiláramos todo lo que había hecho, algunas cosas nuevas y algún material inédito que ella tenía guardada. Y entonces, bueno, pues era ver cómo podía construir aquello para que ella estuviera por la labor de publicarlo y a la vez, bueno, pues tener un artefacto curioso. Ujú. Ahí empiezas a meter, aparte de la propia historia, pegatinas, complementos, que no sé si viene de la época de Paté Marrano Cretino, en el que en cada número había regalitos que hacía que la experiencia fuese más disfrutona. Pues sí, puede que tenga algo que ver con eso, porque es verdad que el cretino, bueno, era más el Pate de Marrano, ¿no? El que traía todo ese mogollón de desplegables, tableros, semillas, no sé qué, traía la hostia de cosas. Sí, es que yo creo que muchas veces me ve, o sea, hago un papel de lector más que de editor o de editor-lector, o sea, como que de alguna manera buscas un poco qué te apetecería, ¿no? Entonces, oye, a esto le podemos meter esto, o hacer esto, otro, tal. Algunas otras veces, pues la realidad te frena o los presupuestos o lo que sea, ¿no? Pero de vez en cuando como que hay manera de encajar todas las piezas y ahí pues claro, te puedes venir más arriba, ¿no? Siempre intentamos hacer algún regalillo con todas las ediciones cuando se compran online, pues eso, yo qué sé, pero eso, muy relacionadas con lo que te apetezca, ¿no? Joder, ¿cómo molaría un póster grande de este tío? Pues hagamos un póster grande de este tío, así lo tenemos nosotros y habrá otros 1000 o 2000 que tengan esa misma pulsión. Y ahí, bueno, ahí andamos. Sí, bueno, los autores también son muy jugones y se prestan también porque en la revista recuperas a Víctor Puchalski, un autor emergente que de repente apareció dando hostias como panes con Can en una portada holográfica y que luego se prestó también a hacer una historia con tinta fluorescente. O sea que para leer la historia tenías que cargar el libro, meterte como un adolescente en los mejores tiempos en el baño para poder leerlo en esa segunda tinta. ¿Cómo fue la experiencia y también cómo se presta a ello el autor? Pues sí, la verdad es que Víctor en ese momento, hostia, era un tío hiperactivo, hiperenergético, con ganas de meterse en todos los líos e hipercreativo. Y bueno, el proceso de Kant, pues tuve la suerte de vivirlo bastante de la mano con él, porque es un autor como muy de compartirlo, el proceso y tanto, eso estuvo muy guay. Y casi al simultáneo, porque prácticamente cuando había acabado Kant, en una conversación de estas así sin afán de trascender, le comentaba eso, que
siempre me había rondado la idea de eso, de hacer un cómic. En principio, en mi cabeza siempre era de terror, ¿no? Pero que tú tuvieras esa visión en blanco y negro con una tinta fotoluminiscente, estas que se cargan, y que tuvieras que encender y apagar, y que, claro, cada vez que apagaras estuvieras descubriendo una especie de intrahistoria dentro de todo eso. Joder, qué idea más chula, tal, me la hago. Y digo, hostia, pero ¿cómo que te la haces? Y además, no sé de qué mes estamos hablando, pero era, y la presentamos para el Salón del Cómic de Barcelona. Y era lo típico que dices, yo qué sé, igual había 3 meses o 4. Y digo, hostia, tío, qué animal eres, tal. Y nada, el tío pico pala y tal, se metió ahí una paliza de la hostia y la sacó con cierto éxito en la medida que estuvo nominado por ella también a autor revelación en el Salón de Barcelona y tal. O sea que, bueno, que fue un tema así interesantísimo. Luego, como que arrancamos varios proyectos que ninguno llegó a fructificar y ahora creo que va a sacar algo con la editorial de de Marquina. O sea que todos atentos. Además, creo que ya, y por lo que he visto en internet, un tochal como de 300 páginas, una cosa acojonante. Así que, bueno, la verdad es que le tengo ganas a ese invento, por ajeno que sea. Pero, Ujú. eh, Bueno, pero sí que hace seguimiento a los autores. Otro autor que has visto crecer es Magius, de hacer sus fanzines sobre grupos metal, heavy y demás. Le publicas un primer libro, Método Géminis, sobre la mafia, el mundo de Lampa, que podía ser una película perfectamente, y despunta con Primavera para Madrid, un tratado sobre la corrupción, sobre los años más dorados del PP y demás, y de repente convertido en un inmenso doblón, hortera, que se te van los ojos, que está Omar Montes como gato a la tajada deseándolo. sí, bueno, con Magius o sea, ha sido eso, como una carrera como fulgurante, ¿no? Porque es lo que dices tú, o sea, de hacer unos fanzines que tenían un rollo de la hostia, que o sea, a mí me tenía hipnotizado desde lo primero suyo que vi, hasta a llegar al Premio Nacional con una obra que a todas luces era más de acabar en Carabanchel que recogiendo un premio, ¿no? Pues la verdad es que ha sido para todos una alegría, para él el primero y para mí el segundo, me imagino, ¿no? Porque es verdad que Primavera para Madrid, o sea, como novela es fascinante y que encajaría perfectamente como un esquema de serie de televisión en la medida que eso, que es capaz de hilar un mogollón de sucesos prácticamente reales, ¿no? Con leves cosas ficcionadas alrededor de la corrupción y que para sorpresa de todos pues recibe el premio nacional, ¿no? Que, bueno, que la cosa culmina con una entrega por parte de los reyes, estrechando la mano, cuando en realidad, bueno, pues está siendo muy cuestionada esa institución en el libro y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues es un fenómeno curioso. Y ahora, dando una otra vuelta extraña sobre sí mismo, Magius está recuperando pues todo ese conocimiento sobre el black metal Mm, para su próxima obra, que es Black Metal Comics, y que en teoría a lo largo de este año se publicará. Pero bueno, es como mm, una reestructuración en modo de cuento infantil sobre la historia del metal noruego. ¿Noruego es? ¿O finlandés? Noruego, yo creo que son los finlandeses, no lo sé. No, mi cultura del death metal no llega tan. sí, bueno, yo tampoco te voy a corregir, o sea que si hay aludidos, pues que escriban. Claro, aquí vemos de repente en Primavera para Madrid todas las páginas doradas. Entiendo que eso no facilitará los procesos y cada vez que el impresor ve ATA en el móvil empezará a temblar. Pues sí, la verdad es que fue un curro complejo. Luego, bueno, como todo, una vez ya lo has hecho, pues todo bien. Pero sí, las pruebas iniciales, o sea, la primera impresión estuvo casi 2 meses secándose, pero también porque todos éramos nuevos en el proceso, tanto el impresor como nosotros, y por la intención de hacerlo lo más barato posible también, ¿no? Que ahí normalmente es donde se cruzan, crecen los problemas, ¿no? Porque normalmente cuanto más pasta le echas a las cosas, hay más tal. Pero bueno, luego ya fuimos aprendiendo y descubrimos otro tipo de tintas y unos polvos de secado y tal que aligeraban el ritmo y la producción. Pero sí, el papel ese dorado no está pensado para imprimir con semejantes masas de tinta ni semejantes cantidades.
Entonces, bueno, pues era una cosa un poco que se salía de lo habitual. Ujú. Claro, hablabas, es importante también la apuesta por ofrecer, comentabas, la mayor calidad que puedas conseguir al precio al que esté la gente dispuesta a pagar. Entiendo, claro, tú tienes, la editorial tiene una vocación de llegar a la mayor cantidad de gente posible. O sea, no eres un exquisito que quiera apartarse y llegar a un público selecto, sino que tu voluntad es sea lo más social posible tu producto. Claro, sí, o sea, realmente ese es el fin, ¿no? Dar las piezas a conocer. Igual podrías sacar en términos de rentabilidad algo similar haciendo tiradas mucho más cortas y con una especie de, llámale, Berkamis o cualquier otro tipo de crowdfunding para acabar haciendo 200 ejemplares. Pero me creo que el material que está publicando Outsider enriquece mentes y abre ojos y yo qué sé, o sea, creo que son obras que te interpelan, que se dice hoy en día, ¿no? Pero como que sí que te conectan de alguna manera y que son tebeos y libros, hostia, que se te quedan, que después de haberlos leído, no sé, igual es cosa mía, porque me los leo muchas veces repasando luego cosas, pero que, hostia, que a veces lees cosas y a los 3 meses no sabes de qué iban, ni qué eran, ni qué tal. Entonces yo creo que hay esa cosa de hacer obras que de alguna manera, hostia, tengan un peso, aunque sea, pues lo que decíamos, ¿no? De humor bestia o de alguna reflexión más sesuda. Pero sí, la intención es llegar a cuanta más gente mejor y para eso, pues bueno, pues también la intención de jugar con unos precios lo más comedidos posibles y en esa medida pues tratar de acertar con las ventas que vas a tener de cada tirada, que es un poco un cara o cruz y luego, claro, o sea, más que nada porque cada libro es diferente al anterior, ¿no? Entonces no hay ninguno que te vaya a dar la pista de tal cosa y cada momento es distinto porque el mes que publicas tal libro no sabes si va a haber otros 25 que son igual de buenos o mejores o que tocan otro tema o tal y bueno, pero sí, la clave yo creo que es eso, intentar clavar la producción con la venta y ahí, bueno, pues simplemente estás cobrando lo que vendes, ¿no? No, no Ujú. cobrando lo que no vendes. Claro, lo que no sé es si también puedes morir de éxito en el camino. El Irene Márquez se hizo una segunda edición de la caja, que ya no es caja, sino que está en un formato más habitual. Y Primavera para Madrid no ha dejado de venderse y de reeditarse, pero incluso excediendo vuestras capacidades. Sí, o sea, muchas veces las segundas ediciones son más cautas en términos de producción porque la apuesta o el decir, yo creo que esto voy a vender 2000 y vendes 2000, dices, hostias, ahora ya no sé cuántos más voy a vender. Entonces, en esa cobardía o en esa falta de músculo empresarial o donde se dan la mano esas dos cosas, ¿no? El no tener realmente una capacidad de palmar y el no ser alguien así muy osado, pues entonces ya las siguientes tiradas suelen ser muchas veces más cortas que la primera, lo cual también te impide estar jugando al mismo nivel de producción. Pero bueno, es una cuestión de eso, de no ser como digo, una empresa o una editorial de verdad, ¿no? Sino que es un castillo de naipes. Entonces, bueno, pues con las tiradas y los productos que tienes claro de partida, puedes. Y luego, pues lo que dices tú, que a veces si un libro funciona muy bien, a pesar de bien que haya funcionado, es complicado mantener los mismos precios y el mismo material. Por ejemplo, en el caso de Primavera para Madrid, las dos últimas tiradas pudimos hacerlo gracias a la colaboración de la distribuidora que se puso al frente de la financiación del proyecto, cosa que entiendo que no es habitual, pero desde aquí quiero agradecer a los señores de SD que en muchos casos la gente habla Ah, de ellos, no, pero no en este voy a caso hablar de distribuidoras ni de editores. no, no, a mí vamos, en este caso nos salvaron a tanto a Magius como a nosotros el poder hacer que este libro siguiera existiendo. Obviamente, pues ellos también lo hacían por el interés de poder seguir. Claro, porque tú tienes capacidad para producir tantos ejemplares y ellos te pedían para poder mover una cantidad mucho mayor. Y que no salían las cuentas. O sea, que entiendo que de alguna manera ellos renunciaron a parte de
sus ingresos, porque los presupuestos con los que nos manejamos eran todos los mismos, o sea, que no era que se hiciera en otro sitio a través de otra persona, tal, o sea, lo produjimos nosotros con nuestra supervisión y con la misma imprenta y tal, o sea, todo igual, pero ellos decidieron que les compensaba o que querían apoyar la jugada o llámale X. Ujú. Además de editar, también una de las preocupaciones es llegar al público al que está destinado el libro, que a veces que parece que los libros se echan y a ver cómo caen. En el caso de la editorial, tanto autores como tú mismo intentáis hacer un seguimiento y buscar excusas para que la gente que sea susceptible de interesarle llegue al trabajo. En el caso de Magius hablabas antes, a través de las redes iba contando cómo Ayuso le daba la mano mientras se reía de ella. En vuestro caso, cada 2 por 3 hacéis unas fiestas para visibilizar lo que se hace, cómo es el trabajo de promoción. Bueno, pues eso, intentar que las cosas sigan vivas, pero también por propio gusto, ¿no? Que al final es una excusa para juntarse y para verse y seguir haciendo cosas. Hay asuntos de promoción que pueden ser más inanes, o sea, en el rollo, pues eso, de comunicados de prensa, mandar una nota o según qué cosas de redes, ¿no? Pero al final es intentar divertirte y uno de los fines principales de Outsider es pasárnoslo bien. Entonces, ese planteamiento pues te lleva a que gestiones las redes sociales como si fueras bobo, o sea, que te quiero decir, sin ninguna solemnidad ni ningún criterio así que digas, ahí hay una política de comunicación, ¿no? Sino que pues hay como metidas de gamba una detrás de otra, o si estamos Molina y yo, pues igual nos solapamos, contamos lo mismo 2 veces, nos decimos o nos insultamos entre nosotros, tal. En fin, y luego pues eso, fiestas y presentaciones y eso, pues es la excusa perfecta para juntarnos, porque afortunadamente con los autores outsider pues se ha creado así una especie de comunidad de gente más o menos afín, ¿no? La verdad es que hacemos buenas francachelas. Y bueno, además son autores que no son de intereses únicos, que bueno, hay un cierto tipo de autores o lectores, o como puedo ser yo, que es solo cómic, cómic, cómic. Y hay otros que miran hacia otros sitios, como la música. Hay autores como Don Rogelio o como Adrián Mago, que aunque no habla de música, parece que tiene un rollo muy, muy rockero a su alrededor y da la sensación que los autores son como muy transversales, pueden escuchar otros sitios que no son tan habituales en el de las viñetas. Sí, a veces tengo esa sensación que, o sea, que hay mucho, o sea, tanto en los autores como en el público de Outsider, que hay mucha gente que no son 100% cómic, ¿no? O sea, que en el mundo del TVO estamos muy acostumbrados a que haya mogollón de lectores que lo que les gusta es el cómic. O sea, que esté viñetado en bocadillos y tal, y son capaces de tragarse desde una cosa prácticamente infantil a movidas de ciencia ficción disparatadísima, a cosas de humor cafre, pero la cuestión es que sea cómic, ¿no? O sea, si está en cuadradicos, para mí. Como Entonces, el primero, ¿eh? bueno, pues no, que te quiero decir que me parece guay, pero que es súper extendido, ¿no? O sea, que en los aficionados al cómic es como, hostia, cómic. Y en el caso de Outsider creo que hay muchos autores y mucho público que son, por decirlo de alguna manera, lo mismo que con el cómic, con el rollo más o menos underground, independiente, llámale X, y que juntan eso, el rock and roll con el cine, con la literatura, con los tebeos, tal, y es un consumidor de una cultura así un poco, yo qué sé qué decirte, bizarra, no mainstream, outsider, pero sí hay mucho de eso. Sí, es tanto dibujantes como escritores. Hay un momento en el que la línea no solo incluye el cómic, sino que hay escritores como Santiago Lorenzo o Edu Bravo que por una parte hacen relatos o bien escriben historias, bueno, sesudas teorías sobre ovnis, sobre la mafia italiana
o que habla, pues que pudo entrevistar a uno de los grandes eh, investigadores de lo social como Mauro Entriago. Sí, bueno, ahí eso, una línea, lo que decías, ¿no? De esa especie de transversalidad del mismo rollo de los TVOs de Outsider, entre comillas, aplicado también a la narrativa, ¿no? O sea, que por un lado, pues eso, relatos de Santi Lorenzo está, o cosas más marcianas como pueda ser el mear sangre de un Pacheco, o todos los ensayos sobre política y sociedad contemporánea con ese rollo que no llega a ser humor, ¿no? Pero hay ese leve umbral de serio vacile de Edu Bravo, ¿no? De cómo trata todos esos temas, o la mega entrevista que hiciste con Mauro, ¿no? O sea, que al final hay una serie de temas que nos interesan y no los vas a dejar fuera porque no estén contados en cuadradicos, ¿no? Bueno, no tiene más misterio que ese, o sea, simplemente el dar cabida a material que te llega, con el que sientes mucha afinidad y tienes ese flechazo, ¿no? Que al final es el único misterio para publicar las cosas, ¿no? Vean, pero esto te gusta, sí, y no lo publicas, no. O sea, como que al final o sea, solo es como una especie de enamoramiento, es decir, joder, me apetece mogollón meterme en este lío, ver cómo lo hacemos, qué aspecto le podemos dar, tal. Y no es, pues, igual no es más que eso, ¿no? Es un enamoramiento, ¿no? Es que y hay otras 10.000 cosas que están bien y que te pueden gustar y tal, pero que no sientes esas ganas de implicarte y de alguna manera hacer como que es tuyo, ¿no? Porque yo creo que los editores muchas veces como que nos queremos aplicar el barniz y el perfume de las obras que publicamos, ¿no? Es como de que yo también he participado en esto, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que hay algo de eso y entonces, pues claro, te puede pasar con narrativa o ocasionalmente con algún disco, aunque en ese material estamos mucho más fuera de la distribución y del sistema y del contacto y del lógico movimiento de esas cosas, ¿no? Pero bueno, que al final todo es un poco lo mismo. Y buscáis también formatos para hacer accesible a autores que ya están dedicados a otras lides, como en el caso de Juanma, para que continúe recopilando sus viñetas en pequeños libros, objetos regalables para cualquiera que quiera acabar con su vida, pero entre risas un poco amargas. Sí, lo de Juarma, bueno, fue un poco eso, también con la desaparición de Ultra Radio, ¿no? Cuando falleció David, pues bueno, también circunstancialmente con Juarma habíamos tenido mucho contacto, más Molina que yo y tal, pero sí, no sé exactamente, ahora no recuerdo cómo surgió la posibilidad de publicar su librito del Abrázame hasta que esta vida deje de dar puto asco. Y la verdad es que ha funcionado muy bien, la gente lo recibe con mogollón de cariño y es verdad que es muy especial, ¿no? Porque está en ese punto de humor malhumorado, de una especie de filosofía medio entrañable y medio de mala hostia, que es como muy curiosa. Y también estamos ahora como preparando un librito que es el Historia inventada del punk, que pega así como un repaso a la historia musical y tal. Y bueno, a ver si le ponemos un poco de forma estos meses.